Muy amables. Hasta luego, Francisco. Chao, hasta luego, gracias. Seguimos entonces en la repregunta, noticias a fondo, y el tema educativo también es central. Vamos a reponer un poco de datos importantes para entender cómo analizarlo. Entre los años 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez en la historia de la educación argentina, la escuela primaria pública perdió el 10% de sus alumnos. En cambio, la cantidad de alumnos de las escuelas privadas aumentó un 25%. Quiero subrayar el sentido de este dato. El proceso de privatización del sistema educativo argentino fue gradual desde principios del siglo XX en Argentina y se aceleró en la década de 1960, pero con una gran diferencia respecto de lo que ocurriría desde la llegada del kirchnerismo al poder. Crecía la matrícula privada, pero seguía creciendo la inscripción a la escuela pública. En 2003 todo cambió de una manera más preocupante. En relación a la escuela secundaria, durante toda la administración kirchnerista, la matrícula total, sumando los alumnos inscritos en las secundarias públicas y las privadas, creció en un 8%. 250.000 adolescentes más empezaron sus estudios secundarios. Una buena noticia, pero que merece una aclaración importante. Mientras que la cantidad de adolescentes que se incorporó a las secundarias públicas creció en un 18% en las privadas, aumentó de la matrícula, pero en un 41% nada menos. Es decir, el nivel de privatización de la matrícula escolar de chicos y familias que optaron por primarias privadas en lugar de públicas se dio, paradójicamente, en los 12 años de administración kirchnerista, durante los que dominó, como nunca antes, el relato de ampliación de derechos y de revalorización de la escuela pública. ¿Por qué importa hoy reponer esa serie estadística, datos comprobables, no interpretaciones, serie estadística de datos fehacientes que deja en claro el efecto real, más allá de cualquier insistencia discursiva, de las políticas kirchneristas en relación a la educación pública y del cuidado de los estudiantes más pobres, que son mayoría en esas escuelas? ¿Por qué reponer esos datos? Por varios motivos. En principio, por el tono sesgado que atraviesa la discusión pública que se está dando hoy en torno a cómo reconectar los 6.500 alumnos de Cava que quedaron completamente fuera del sistema educativo de la ciudad en estos meses de pandemia. Lo veíamos recién. Sabemos la idea impulsada del Ministerio de Educación porteño en manos de Soledad Acuña es que los alumnos asistan presencialmente a la escuela, donde recibirán asistencia pedagógica virtual o real y acompañamiento socioeconómico. Parte de la opinión pública alineada con el kirchnerismo y desde los principales gremios docentes porteños interpretan el proyecto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como si se estuviera enviando a los más pobres a contagiarse a las escuelas prácticamente de manera intencional. Esto es una conversación que circula en las redes. Esa línea de interpretación adjudica al gobierno porteño desapego e indiferencia con los más vulnerables. Y se señalan dos antecedentes, el ya famoso caer en la escuela pública que pronunció en 2017 el entonces presidente Mauricio Macri, y la afirmación de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando sostuvo también en 2018 otra frase que se ha vuelto un clásico y está, sabemos, equivocada: nadie que nace pobre hoy llega a la universidad. Las frases fueron poco felices, pero analizar la delicadísima situación educativa que atraviesan los alumnos porteños y en el país hoy, y la situación que intenta, en este caso, aportar la Cava, analizar ese contexto desde la simplificación de la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo, tiene un resultado seguro: el empeoramiento del problema, es decir, mayor abandono escolar. En el sesgo con que se analiza la propuesta porteña, que seguramente podría mejorarse, sobrevuela una pretensión del kirchnerismo que se ha vuelto parte de su identidad. La pretensión de una cierta superioridad moral basada en el convencimiento de que su ideario y sus políticas concretas son las únicas que han estado y están del lado de los sectores vulnerables y del lado de los derechos sociales más esenciales y más legítimos, como el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Hay algo de cierto en un aspecto y es este: la retórica de ampliación de derechos educativos quedó consagrada en la Ley de Educación Nacional aprobada en 2006, que institucionalizó en la letra la obligatoriedad de la escuela secundaria para todos los estudiantes.
En términos de las mentalidades que dominan en una época, esa ley fue una consecuencia positiva de ese discurso con el que insistió el kirchnerismo. La escuela secundaria, que durante décadas fue concebida como un nivel de formación de élites dirigentes y que en la práctica recibía a los sectores sociales mejor posicionados, se instaló como horizonte deseable para todos los adolescentes, también para los más pobres. Y dejó claro que el Estado debía garantizar ese derecho convertido en universal. Sin embargo, la retórica kirchnerista de corte progresista que insistió con el valor de la escuela pública quedó desafiada y desmentida, como vimos en la práctica, con esos datos de cómo perdió alumnos la escuela pública. Un dato inquietante, un dato estadístico inquietante completa esa idea. En 2015, el último año de gestión de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la posibilidad de que un alumno de escuela secundaria privada terminara la secundaria era un 37% mayor que la de un alumno de secundaria estatal. En 2004, al inicio del kirchnerismo, esa diferencia era tan solo de 18% en favor de las secundarias privadas. Es decir, aumentó la brecha de posibilidades y imposibilidades de un estudiante de la secundaria pública de terminar esa secundaria. Estos datos provienen de un libro muy rico en series estadísticas históricas y en análisis, El colapso de la educación, de Mariano Narodowski, que además tuve el gusto de editar, y que postula algunas de las hipótesis que estoy señalando. La discusión educativa demanda datos comparativos que queden fuera del juego político. Las políticas educativas argentinas han mostrado enorme efectividad en la construcción del fracaso. Por eso fue inquietante el audio que se filtró del ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, cuando partió a la sociedad porteña entre un ellos y nosotros. No hay un nosotros moralmente superior en materia educativa. Segundo, la otra razón por la que vale la pena la recuperación de estas series históricas, por ejemplo, de acceso a la educación, la posibilidad de que los más pobres entren en la educación y de calidad educativa, es esta: que esos datos a lo largo del tiempo muestran a las claras que la educación, entrar a la escuela, egresar con algún nivel de aprendizaje aceptable, es una deuda estructural de la Argentina, es decir, una deuda de la clase política, es decir, una deuda de partidos gobernantes de distinto signo político y sobre todo del peronismo, que se ha convertido en el partido del poder. La educación es como la pobreza, una derrota construida entre todos. En eso no hay grieta. Ese proceso privatizador de la educación, tan único de Argentina, que ha adquirido una velocidad que llama la atención en otros países en quienes se dedican a estudiar estos asuntos, que se hizo a instancias del discurso contrario, el de valorizar la educación pública, fue transversal a todas las provincias con sus gobiernos de distinto signo político en esos años kirchneristas. En las primarias públicas algunos perdieron más alumnos, otras menos, pero todas perdieron. Santa Cruz fue la excepción. La matrícula pública aumentó 17%, pero claro que la privada lo hizo en un 40%. Tercero, ¿por qué reponer estos datos históricos? Porque tampoco caben las perspectivas ideológicas de superioridad moral, neoliberalismo malo versus progresismo bueno. En la gestión de Menem, la secundaria creció más que en la gestión kirchnerista. En la gestión Ibarra-Tellerman, en la ciudad de Buenos Aires, de corte progresista, las secundarias públicas perdieron un 9,5% de alumnos. Con el macrismo en Cava, hasta 2015, se detuvo la caída en la matrícula en primaria pública, pero se profundizó la caída en la secundaria. Vale la pena pensar esto también en función de la propuesta de Cava, del protocolo de Cava, para reponer datos educativos. Datos interesantes que anticipé en la pregunta a Horacio Rodríguez Larreta. Hay una crítica al estado de Cava porque no entrega computadoras a los estudiantes que se han quedado fuera del sistema. Según datos oficiales, han entregado 13.000 computadoras. Muchos estudiantes, cuando son convocadas a retirarlas, no las pasan a retirar. Un 30% de esos estudiantes.
Otra crítica que se hace es cómo se van a trasladar esos estudiantes de manera segura a las escuelas donde puedan entrar en contacto con personas dedicadas a la asistencia de tipo social o con docentes o auxiliares docentes que los orienten en algo en sus tareas. Bueno, la cuestión es que no tendrían que trasladarse porque cada uno de esos estudiantes sería relocalizado en la escuela de su barrio, en la más cercana. Bueno, esto es decir, no es solo una lectura de maldad del gobierno porteño en relación a las computadoras. Esa lectura queda desmentida por los datos concretos del proyecto. Cuarto, hay otros problemas varios que es necesario señalar y que no afectan solamente a las poblaciones pobres. La Argentina tiene una deuda educativa también con sus sectores de medios y altos. Están los datos de alumnos que egresan de la secundaria a lo largo de la serie histórica. Voy a citar algunos, los tengo aquí. Para el año 2004, según la encuesta permanente de hogares y un estudio basado en eso, el 57,9% de los estudiantes lograba terminar la secundaria en Argentina. Llegado el año 2014, lo hace el 67,8%. La foto más fidedigna es en realidad la del censo, porque la del censo es una fotografía alumno por alumno. Bueno, ahí los porcentajes no son tan promisorios. Apenas el 54% llegó a 2017, 2014 al 64%. La cuestión es, esos datos tampoco están a la altura de los datos de distintos niveles económicos de la deuda educativa que tiene la Argentina. Y en relación a otra cuestión, que son los datos de los distintos niveles económicos. En los niveles medios y altos, en la Argentina se reciben hoy, en 2018, últimas cifras, el 74% de los estudiantes de secundaria. En los niveles, esto en 2000, es así, en 2018 el 91% de los estudiantes de niveles muy altos, en 2010 esa cifra era del 85% y en 2000 del 81%. Entre los sectores medios se recibía en 2000 el 55%, en 2018 el 74%. Esas cifras en otros países como Chile llegan al 95% en los sectores altos. La Argentina tiene deudas y tiene deudas hoy vinculadas con la pandemia y la falta de conectividad, la falta de asistencia pedagógica a través de conectividad, y no solo entre los sectores más vulnerables. Voy a citar dos casos de colegios de estudiantes de clase media bien surtidos en términos de, de riqueza cultural en sus hogares y con acompañamiento familiar. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Buenos Aires. La presidenta del Centro de Estudiantes, Tatiana Fernández Martí, aportó estos datos que vienen de las encuestas que están realizando entre los estudiantes. Entre unos 600 estudiantes, solo el 61% entregó tareas, pero el otro 40% entregó muy pocas o casi no entregó a lo largo de los meses de pandemia. Y en relación a los estudiantes del Colegio Pellegrini, de la escuela también dependiente de la Universidad de Buenos Aires, el 10% de los estudiantes dice que no ha aprendido en estos meses de la misma manera en que lo hacía antes. Esto es preocupante. Dice, solamente un 10% de estudiantes dice haber aprendido de la misma manera que en la presencialidad. Alrededor de un 25% no tuvieron contacto con todos sus docentes. La pandemia y la virtualidad está presionando a los sectores vulnerables, a los sectores medios y altos. Es un problema gravísimo. Se necesitan datos para pensarla, sin sesgos ideológicos que quedan desmentidos con la reconstrucción de esos datos. Hoy el presidente desde Santa Fe habló de una ciudad de Buenos Aires que ha construido desigualdades.
quizás tantas desigualdades como el resto del país durante muchos años. Responsabilidades compartidas en salud y responsabilidades compartidas en educación. Vamos a empezar entonces por salud. En tiempos de pandemia, expectativas de vacuna y cuál es la inmunidad a alcanzar. Esto ahora, este es el tema.